Hola, yo soy Catalina, astróloga y creadora de Cataluna. Muchas gracias por estar aquí y compartir este espacio conmigo. En este video quiero explicarles muy fácilmente, en palabras muy sencillas, qué es una lectura de carta astral o de mapa natal. Una carta astral, empecemos por lo que es. Una carta astral es como si fuese una fotografía de los planetas o la colocación de los planetas en el momento exacto en que naciste. Entonces, en ese preciso momento en que tomaste el primer aliento de vida, ¡pum!, se hace una fotografía. Esa foto es como un mapa de tu psique y que nos va a ir dando información y brindando información de partes tuyas, de conflictos, de deseos, de potencialidades. Pero ¿en qué se basa la lectura de la carta astral? Podríamos hablar de la lectura de la ley de correspondencia. Lo que es arriba es abajo, o como pensar en que el macrocosmos nos puede hablar de lo que pasa en el microcosmos, siendo nosotros un cosmos en pequeñito, un ejemplo de ese gran espacio abierto. Como hay ciertas partes nuestras que también tienen correspondencia, digamos, con esos planetas o con esos movimientos y con esos ciclos. Esto como muy a grandes rasgos. Entonces, en una carta astral, ¿de qué está compuesta? Podemos ver que hay como un gran círculo en el centro que está en blanco, eso seríamos nosotras y nosotros, y alrededor podemos ver, o sea, y además como nuestro punto de vista, y alrededor podemos ya ver los signos y los planetas y los aspectos. Los planetas vendrían a ser como partes o personajitos de nuestra psique, cada uno en representación de un arquetipo. Los signos sería como la energía o la vibración o como la calidad o la cualidad que tendrían esos planetas. Y luego podemos ver que está también dividido en 12 casas. En esas casas sería como algo así como el escenario en donde estos planetas se expresarían. Cada escenario tendría su signo, o sea, su cualidad, y a lo mejor hay un planeta que participa en ese escenario. Luego también ven que hay algunas líneas, estos se llaman aspectos. Los aspectos vendrían a ser algo así como los diálogos o las conversaciones que van teniendo los planetas entre sí. Todo esto nos va dando información de nuestra interioridad. Por eso es tan importante como tener una lectura de un astrólogo o una astróloga que nos ayude como a observar la totalidad de ese sistema, porque es que es un sistema. A veces, y digamos que también yo pasé por esa experiencia de que vamos buscando en Google o información por aparte, bueno, ¿qué quiere decir Venus en Escorpio? O no, yo la tengo en Virgo, no, la mía es en Sagitario, o mi luna está en Aries, ¿qué es lo que significa? O tengo el ascendente en este sitio, ¿qué significa? Y vamos como buscando recetas de libros. Y yo creo que como una primera etapa está bien. Yo soy ascendente Géminis y la curiosidad siempre por delante y así empecé. Pero lo interesante y lo que se convierte en un arte realmente cuando los astrólogos y astrólogas nos dedicamos a leer es ir como comprendiendo ese sistema. Y además, bueno, y digo comprendiendo, creo que es un poco ambicioso porque es un sistema infinito como el universo, pero que bueno, que nos puede traer comprensión en ciertos momentos de la vida, y por eso es como que yo considero que es muy importante tener este contacto uno a uno. La astrología es el estudio de las estrellas, luego podemos ir estudiando los ciclos, los tránsitos, las progresiones, y podemos ver cómo ese mapa natal o esa carta natal, que es la misma y nos acompañará por el resto de la vida, cómo va evolucionando en una espiral. Y hay momentos en la vida en que se abrirán partes nuestras que no teníamos mucha conciencia y que son oportunidades que nos va dando la vida para ir expandiendo nuestra energía y nuestra alma y nuestras posibilidades. Yo también creo, y en las lecturas en las que
las que yo hago, nos enfocamos sí en la lectura general de la carta, pero también en el momento actual en el que está la persona. ¿Por qué? Porque por eso mismo, porque la carta es infinita. Y entonces a veces podemos estar como muy obsesionados en comprender un pedacito de nuestra carta que quizás todavía no es el momento en que nuestro inconsciente está preparado para comprender, pero hay otros que están pidiendo como empujar y salir, y creo que en cuanto nosotros podemos como ayudar a esa energía a emerger, pues como que hay una mejor circulación. Y con esto me voy al para qué de una lectura. Yo creo que sobre todo si uno se encuentra como en un momento en el que necesita hacer un cambio, que se siente estancado o estancada, es como un buen momento para hacer una lectura. Si estás en un momento de la vida en que vos sentís que todo está perfecto y que no hay nada que modificar, pues es que yo creo como que no sería tan recomendable. Puede ser que tengas un acto de curiosidad y quieras saber un poco más de vos, también es muy válido, pero creo que funciona muchísimo cuando sentimos como que hay algo que necesitamos empujar o comprender. Una lectura de carta astral nos da mucha comprensión de nosotras y nosotros mismos, del momento evolutivo en el que nos encontramos. Creo que eso es fundamental, porque también entender que la vida es un proceso. A veces queremos hacer cambios cuánticos de un día para otro, y así como se tardan ciertos meses en que de la primavera lleguemos al verano y luego lleguemos al otoño y luego al invierno, lo mismo con nosotras y nosotros mismos. Entonces yo creo que una lectura de carta, y desde este lugar en donde empezamos a ver y observar lo cíclico de la vida, también nos va dando como esa autocomprensión y autocompasión de que nuestra vida y cómo vamos desplegando todas nuestras posibilidades también es un proceso. Y por otro lado, cuando vemos los tránsitos, que serían el movimiento de hoy en día en relación a mi carta de nacimiento, que sería así como el baile que se produce o la conversación que se produce entre mis planetas, como están colocados cuando yo nací y cuando están en este momento exacto, entonces ahí podemos ver, bueno, crisis, que cuando digo crisis no es desde el lugar negativo o de asustarnos, porque las crisis significan cambios, sino que hay momentos en que vienen tránsitos o conversaciones con los planetas actuales que nos piden evolucionar, nos piden soltar patrones, nos piden soltar ciertas partes de nosotras y nosotros, y eso lo podemos ir viendo en la carta. Yo siento que los tránsitos es como cuando uno va en el avión y hay turbulencia, es que no hay nada más que hacer que pasar la turbulencia para llegar al destino el que queremos. Entonces los tránsitos a veces sí que nos pueden avisar cuando van a haber retos, obstáculos, incluso también facilidades. Mis lecturas no son para nada predictivas en ese sentido de va a pasar X o Y situación o evento. Yo no practico ese tipo de astrología, simplemente porque siento que el llamado para mí es desde un lugar más psicológico, evolutivo, incluso espiritual. Entonces veo como la carta astral como una herramienta, como un mapa que me puede ir guiando durante mi día a día, inclusive sobre qué puertas ir abriendo o qué puertas sé o siento que han sido obstáculos que bueno, que voy con más cariño o como con más firmeza a abrirlas dependiendo de cada caso. Para mí hacer una lectura de carta astral es como abrir una puerta del alma y podernos ver. A veces pasa que por los condicionamientos que tenemos o por las condiciones externas en las que hemos crecido, no desplegamos todas nuestras alas o nos las cortan. Entonces es como que vamos por la vida sintiendo que todo es difícil, que todo nos cuesta, porque a veces no estamos viviendo desde nuestra más auténtica energía.
Y no quiero decir que cuando estamos viviendo desde nuestra auténtica energía es que todo es fácil, pero por lo menos el sentimiento de satisfacción está más presente. Entonces también una lectura de cartas como que nos puede ayudar a enfocar o a recolocarnos energéticamente. Ver la vida como no como un evento lineal. Nosotros como seres humanos nos hemos construido la linealidad para comprender porque nuestra razón, bueno, es muy limitada para entender o comprender aquello tan macro y tan vasto que es lo universal, pero también nos permite ir viendo como esa espiral en la que vamos evolucionando y vamos encontrando puertas, incluso repeticiones, pero que son repeticiones distintas una vez que ya las tomamos con cierta sabiduría, que es que la sabiduría la vamos alimentando conforme vamos avanzando en nuestra vida. Entonces eso, una lectura de carta astral en resumen, lo que nos hace es, nos da esta primera llave que es un mapa de cómo están colocados los planetas, los signos, las casas, que nos habla muchísimo de nuestra psique, de nuestros deseos, nuestros talentos, nuestro propósito, nuestros retos, nuestras dificultades. Y a partir de esa carta astral podemos ir leyendo cómo está evolucionando la vida a partir de los tránsitos, la revolución solar y los ciclos. Todo esto desde un lugar en el que el propósito sea conocerme, conócete a ti mismo, a ti misma, es una de las mayores aperturas de visión que podamos tener, y a partir de ahí irnos procurando un mejor camino, un camino más feliz. Es como que se lo deseo a todo el mundo, y para mí irme conociendo es algo que me ha procurado la felicidad, y la felicidad no como un estado de soy feliz todo el tiempo, todo lo contrario, más bien me ha empujado a sentir otras emociones y el 100%, que algunas son incómodas y que nuestra dualidad no las cataloga como feliz, pero yo ahora lo puedo ver como esa completitud. Y cuando nos entregamos a la posibilidad de soltar algo, una orilla que a lo mejor nos hemos estado agarrando, y poder ver otras posibilidades nuestras, eso hace que empiece a circular la energía definitivamente, para bien, para mal, porque esto empezamos a juzgar, nuestra mente juzga, pero se mueve, y mover y ampliar y desplegar nos hace tener mejores experiencias, no sé si calificar, capaz que mejores experiencias. Creo que si estás pasando por un momento de esos en que estás incómodo, con ganas de que algo cambie, de que algo prospere, pero ves que haces y no, que se te están repitiendo circunstancias, y que a nivel personal hay como una sensación de insatisfacción, yo creo que es un gran momento para hacer una lectura de carta astral, porque ahí podemos ir viendo cuáles son las partes tuyas que están en sombra, que a lo mejor no has vivido, y no las has vivido por miles de razones, por la educación que tuviste, por el contexto de país en donde creciste. Podemos ver eso que está en sombra, y quizás incluso deseos que tenés y que estás juzgando, que estás pensando que estás perdiendo tu cordura porque estás deseando cosas que nunca habías sentido, pero quizás la vida ahora está haciendo un empujón importante. Y bueno, en una lectura podemos empezar a ver eso. Es que conocerse es de las mayores herramientas que podemos tener, y además es un viaje tremendamente excitante. Una lectura de carta astral es una gran primera llave para empezar a navegar este gran universo que somos, porque es que el viaje es infinito, pero hay que empezar.